Tenés una idea brillante cómo cambiar el mundo. Tenés todo el pensamiento cómo generar una vida mejor. Sabes exactamente qué tu papá necesita o qué tu mamá necesita o qué tu mujer necesita. Entendés exactamente qué tu novio necesita. Y tus chicos, vos sabés cómo hacer que van a ser lo máximo. Pero por una razón no lográs hacerlo. No lo podés hacer. Algo pasa entre lo que yo sueño, en lo que cada uno de nosotros tiene en mente, y accionarlo, y actuarlo, y crearlo. Y hay un dolor. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no logro generar y crear lo que quiero y creo en mi vida? Mi paseo empezó con el accidente de mi papá cuando yo tenía 14 años. Mi papá manejó en la mitad de la ruta y de repente chocó un auto directo hacia él. Mi papá estuvo herido y yo, cuando tengo 14 años, de repente perdí un poco a mi papá. Y en este momento los pensamientos en mi mente empezaron a volar. Empecé a pensar, ¿cómo puede ser? ¿Por qué pasó a mi papá? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se puede hacer en este momento? ¿Qué significa que tu papá se va a morir? Eso es lo que pensé. Y mi mamá, que también necesitaba estar en el hospital todo el tiempo, de repente no estuvo en casa. ¿Qué significa todo esto? ¿Y qué voy a hacer en mi vida ahora? Y fue un quiebre muy profundo. No sabía cómo voy a poder subir de este momento. Y lo que más me dio miedo es que no hay sentido a todo eso. Y recuerdo un momento que tomo un diario y leo un artículo en el diario que está hablando sobre la vida y que no hay sentido en la vida. Y el sentimiento profundo que no hay ningún sentido. Ahora yo me crié en una casa que cree mucho en el sentido de la vida, que en cada cosa que te pasa hay sentido. En cada momento en tu vida se puede generar sentido. Y también hay un sentido más grande de lo que pensás. Y de repente viene una persona en este artículo y me dice, no hay sentido. Recuerdo este momento, recuerdo que estoy sentado en mi cuarto y de repente empiezo a llorar. Y llorar, nene de 15, 14 años, llorar por la sensación fuerte que no hay sentido en mi vida. La única cosa que me ayudó a salir de esto es hablar con mis hermanos. Y hablé con mi hermano grande y hablé con él un montón sobre eso. Y él no me dio un sentido a la vida, sino me dio la llave cómo yo puedo crear y empezar a salir del quiebre. Y fue el momento que me dijo, Eli, es un paseo, no viene en un segundo, no viene en 2 segundos, no viene en un día. Es un paseo de preguntar y preguntar y preguntar. Y ahí empecé a preguntar, sí, empecé a preguntar a mi mamá, empecé a preguntar a mis hermanos, a personas en la calle, a personas de mi comunidad, a amigos de mi escuela, a personas, sabes, que conocí en mi vida. Pregunté la pregunta principal de cuál es el sentido de la vida. Y el hecho de preguntar y repreguntar, y muchas personas me dieron varias respuestas y respuestas variadas, pero todavía no sentí que logro, que llego, que sé qué hacer. Y estuve muy perdido y estuve muy confundido y no sabía qué hacer. Y recuerdo un momento pensando que si voy a preguntar más y si voy a pensar más, voy a pensar y investigar, voy a tener todas las respuestas. Y me pasó un momento que entendí que no funciona así. El pensamiento es muy limitado. Mi pensamiento es limitado. Yo puedo pensar solamente sobre cosas exactas, no puedo pensar más allá de mi mente. ¿Cómo yo puedo saber el sentido de la vida si yo estoy tan limitado y puedo pensar sobre de mi mente y de mi vida? Es más allá de mí. Y ahí, después de años, estoy hablando de años de investigaciones y pensamientos, entendí que la frase que dice pienso, luego existo, no es así. Es acciono, luego existo, o por lo menos tengo sentido a mi existencia. Y lo que hice es empecé a accionar. ¿Qué significa? Empecé a ir e intentar hacer bien con personas que les quiero mucho. Les abracé, le hablé con ellos.
intenté ir a instituciones, es decir, yo quiero hablar con personas sobre el sentido de la vida. La primera institución me dijo no, la segunda no, tercera no. En la cuarta me dijo, bueno, venite en la peor hora posible y tenés 30 minutos. Y cuando llegué, empezó de repente un proceso tan profundo y tan fuerte para todos los participantes y para mí, que de repente ya me dieron una hora mejor y de repente me expendieron el tiempo trabajando en esta institución. Y el punto más alto que llegué en este proceso es la decisión de viajar a Argentina. Salir de mi casa, salir de mi mundo, salir de todo, levantarme de mi silla y salir a un mundo totalmente distinto que no conozco y allá trabajar y allá preguntar. Y recuerdo un momento perfecto, que llegué a la Argentina y conocí a personas que nunca vieron una persona como yo. Primero, judío. Segundo, que tiene este kippah sobre mi cabeza. Y me preguntaron, no, hola, ¿quién sos? Me preguntaron, ¿qué sos? Che, ¿qué sos? Y eso me hizo preguntarme a mí mismo, ¿qué soy realmente? ¿Qué soy profundamente? Y esta pregunta y el encuentro con más personas y la acción me hizo llegar a unas ideas fundamentales que cambiaron de mi vida. Y pensé que logré llegar al sentido de la vida. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que cuando volví a Israel, de repente hace 1 año y medio, 7 de octubre llegó y me quebró todo el mundo. Todo lo que pensé sobre bien y mal, todo lo que pensé que personas buenas reciben cosas buenas, personas malas reciben cosas malas. Pensé que si yo voy a actuar bien, y si yo voy a formar familia, y si yo voy a hacer bien a mí mismo, a mi cuerpo, voy a hacer bien. De repente no funciona así. De repente todo cambió y todo se quebró. Personas que amé de todo mi corazón se murieron. Y eso me hizo repensar sobre todo. Pero puedo decir una cosa que sale sobre esto. Mi fe profunda, que la acción genera sentido, que levantarse de la silla y ir, actuar, formar este video de YouTube, y eso genera sentido, eso solamente se fortaleció. Eso solamente se hizo más fuerte en este momento después del 7 de octubre, diciéndome, el sentido está en la vida misma y no en el pensamiento. Pensamiento puede ayudar, obviamente, pero solamente después de un encuentro, de levantarse de la silla, de generar acción y actuar. Y eso es mi pregunta hacia ti. Eso es una serie sobre el sentido de la vida y cómo yo logré hacer mi paseo. Pero ¿cuál es tu paseo? ¿Qué empezó tu paseo? ¿Cuál es la primera vez que preguntaste a vos mismo cuál es el sentido de la vida? Te mando un abrazo grande. Te quiero mucho de todo mi corazón y quiero escuchar todo.